Salude a su hermano, por favor. Bendiga a alguien que tenga cerca, a alguien que tenga también ahí a sus lados, al que esté delante, al que esté detrás. Quiero dar la bienvenida esta mañana, si hay alguien que nos visita por primera vez, mi hermano Saúl Cuestas. Saúl Cuestas, Dios me lo bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, esta mañana. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 8 en adelante. El tema de esta mañana es: fiel es el que prometió. Ese es el tema de esta mañana. Así que mire al que está a la par y dígale: no temas, porque el que te prometió es fiel. Amén. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta bendita mañana, Señor, suplicándote, mi Dios, que derrame sobre nosotros esa gracia, ese favor, Señor, de poder comprender tu palabra. Señor, muchos hemos recibido promesas, muchos hemos recibido palabras, muchos hemos creído, Señor amado, a tu palabra, pero a veces quizás con el tiempo, Señor, la fe puede llegar a debilitarse. La fe puede llegar, Señor, en algún momento, Señor, a sentirse débil. Pero hoy creo, mi Dios, con tu palabra, que tú vas a obrar en nosotros. Señor, así como Sara recibió fuerza, así también nosotros esta bendita mañana vamos a ser fortalecidos por tu palabra, no confiando en nosotros mismos, ni tampoco en lo terrenal, sino confiando en ti, Señor, en el Dios que cuando da una palabra, nunca, Señor, falla a esa palabra que da. Cuando promete, cumple lo que ha prometido, Señor. Gracias. Señor, bendice esta mañana, mi Dios, a cada uno de tus hijos, y que cada corazón esta mañana sea ministrado, Señor, por la palabra bendita que hoy estamos compartiendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Siéntese, por favor, un segundito y déjeme de alguna manera establecer el contexto de esta porción de las Escrituras. Lo primero es que es interesante, hermano, la manera en la que Dios obra. Es impresionante ver, hermano, cómo el Señor actúa. Porque a mí me parece sorprendente el hecho de que Dios le promete a Abraham darle una descendencia grande, hacer de él una nación grande. Le da una promesa maravillosa y le reitera la promesa también de tener descendencia. Pero esto, hermano, aún sabiendo que su esposa era estéril. Mire qué impresionante esto. En pocas palabras, hermano, Dios le dice a Abraham: te voy a dar una descendencia grande. Y cualquiera, hermano, al darse cuenta de la historia completa, podría decir: bueno, Señor, ¿y acaso cuando le diste la promesa a Abraham, no sabías que su esposa era estéril? ¿No sabías que no podía tener hijos? ¿No sabías la lucha que iba a haber para que se cumpliera esa palabra? Porque mire, hermano, ¿cuántos de nosotros
podemos haber recibido una palabra o una promesa de parte del Señor, la cual cuando llega a nuestra vida, hermano, pareciera ser imposible que se cumpla por las condiciones en las que estamos, por la situación en la que podemos estar en el momento que recibimos la palabra. Porque es como que, hermano, como que usted reciba la promesa de sanidad en un momento en el cual le están diciendo que es imposible que sea sano. En el caso de Abraham, hermano, a mí de verdad me llama la atención la forma en que Dios actúa, porque Dios lo que está diciendo con esto es que a él no le afecta lo que a mí me afecta. Mire a su hermano amado y dígale: a Dios no le afecta lo que a ti te afecta. Y a Dios no lo limita lo que a mí me limita. Lo que yo puedo ver como un impedimento, para Dios no lo es. Lo que yo puedo ver como un imposible, para Dios no lo es. Por eso es que él podía decirle a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Y no le importó que su esposa fuera estéril, porque eso era algo que él podía resolver. Es decir, hermano, que Dios estaba diciendo: es que a mí no me interesa, ni me importa el hecho de que Sara no pueda tener hijo, porque, hermano, Dios podía cambiar esa condición. A pesar de que Abraham no entendiera eso, o a pesar de que nosotros no entendamos, Dios está diciendo: a mí no me afecta ni me detiene tu realidad. Ahí, hermano, tenemos que entender una cosa. Dios le da una promesa a Abraham cuando tenía 75 años. Y usted se da cuenta que la promesa se vino a cumplir cuando él tenía 100. Así que pasaron 25 años y Abraham vivió una realidad distinta a la promesa que le dieron. Y muchas veces nosotros nos desesperamos porque llevamos un tiempo viviendo una realidad distinta a la que Dios nos habló, porque creemos que la realidad que estamos viviendo va a afectar la promesa que Dios nos dio. Y en realidad es al revés. La promesa de Dios afectará mi realidad. No sé si usted me agarró eso. Es decir, la palabra del Señor afectará la realidad que estoy viviendo. Y nunca mi realidad detendrá la mano del Señor, porque no importa cómo yo me encuentre, ni en qué condición yo esté, si Dios prometió, Él lo cumplirá, porque fiel es el que lo prometió. Yo no sé si usted me está agarrando algo esta mañana. Entonces, en ese proceso de esos 25 años, Abraham pudo haber pensado muchas cosas, hablándolo en la humanidad de Abraham. La primera de ellas pudo haberle dicho: Señor, a lo mejor te equivocaste, a lo mejor no sabías que mi esposa era estéril. Y es que qué tremendo, hermano, cuando Dios te da una promesa o una palabra, y luego de esa palabra comienzan a suceder cosas como que si fueran todo lo contrario a lo que Dios te prometió. Y entonces tú te preguntas, dices: Señor, ¿y entonces? ¿Acaso no sabías lo que iba a pasar? Y Dios te dice: claro que sabía, si yo lo sé todo. Yo sabía que eso iba a acontecer. Como cuando el Señor le dijo, hermano, a los que había enviado Marta y María para decirle que Lázaro estaba enfermo, y dijo: esta enfermedad no es para muerte, pero se murió. ¿Acaso no sabía Jesús que Lázaro iba a estar en una tumba y que una piedra iba a estar tapando el sepulcro? Claro que sí. Pero lo que el Señor sabía es que esa realidad de Lázaro iba a ser cambiada por una palabra que había salido de la boca de Jesús. Cuando Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, Él estaba estableciendo el final para Lázaro. Y a veces lo que no entendemos es que la promesa del Señor lo que establece es el final de una condición para nuestra vida. No es tu realidad la que define lo que Dios va a hacer.
Es lo que Dios va a hacer lo que va a definir tu realidad. Por eso, hermano, no importa el momento en el que estemos, si permanecemos creyendo a lo que Dios habló o permanecemos creyendo a su escritura, no importa cómo estemos, Él obrará a nuestro favor. Es por eso que a Dios, hermano, no le afectaba la condición de Sara. Ni le afectaba, ni le asustaba, ni le preocupaba. Dios no estaba sentado en su trono diciendo: ¿cómo hago? Ya le prometí a Abraham y me resultó que esta Sara es estéril y no sé cómo hacer. La voy a mandar a ver si hay algún tratamiento. No, ¿sabe por qué, mi amado hermano? Porque Dios es todopoderoso. No hay nada que se salga del control de nuestro Dios, ni tampoco hay algo que Dios no pueda hacer. Él sabía que Sara era estéril y no él mismo la hizo, pues. Dios la hizo y la formó en el vientre de su madre. ¿Acaso Dios no sabía, hermano amado, las limitantes que tenía Sara para que la promesa se cumpliera? Claro que sí, pero quiero decirle algo para que usted lo agarre todavía más profundamente. Es que esa condición de Sara era precisamente lo que le iba a dar el sazón al milagro que venía. No sé, pero yo necesito que usted me agarre esto. Es como que esa situación que tú ves hoy, ese panorama que ves imposible, eso que tú ves que hace casi imposible que se cumpla lo que Dios te habló, es lo que le va a dar el sazón cuando recibas el milagro, cuando des el testimonio, cuando estés contando lo que Dios ha hecho en tu vida. Precisamente cuando menciones cómo era la cosa, es lo que le va a dar el sazón. Ay, no sé, pero es que hay alguien que debe comprender una cosa: es que el poder de Dios se manifiesta precisamente en nuestra debilidad, en nuestra limitación, en nuestra incapacidad, en cuando las cosas son difíciles. Habrá alguien que me puede ayudar esta mañana a predicar y le puede decir a su vecino: en esa condición, en esa situación es donde Dios se va a glorificar. Es que ¿sabe qué, hermano? Si Dios le hubiera dado esa promesa a Abraham y Abraham la hubiera podido cumplir solo, no hubiera existido todo lo que usted y yo conocemos ahora acerca de este milagro. Nadie estaría hablando de el milagro de Abraham y el milagro de Sara. Y por eso es que usted debe entender una cosa: que justamente esa condición que a usted lo limita hoy es lo que mañana se va a convertir en el testimonio que va a hablar del poder de Dios y que otros van a escuchar. Porque si no, hermano, cualquiera lo haría, cualquiera podría, pero el hecho de que se vea imposible es lo que hace, hermano, que sea tan pero tan atractivo contar un testimonio. Ahora mire esto. Para entender esa porción donde dice que Sara recibió fuerza para concebir, necesitamos entender cómo fue el momento de esa promesa. Porque el momento en que la promesa llega es importante entenderlo. Porque a veces usted recibe una promesa estando en una condición, pero con el tiempo las cosas pueden cambiar. Mire lo que dice Génesis 17 y verso 15. Dice: dijo también Dios a Abraham. Aquí ya le había cambiado nombre en los primeros versículos. Se le había manifestado y le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Mire cómo se le presenta. Y luego le cambia nombre. Ya no será tu nombre Abraham, sino que Abraham será tu nombre. Y luego en el verso 15 le dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y oiga, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. O sea, mire qué interesante, porque resulta que ellos ya habían tomado la decisión de ocupar el vientre de otra mujer para traer una descendencia. En pocas palabras, ya habían intentado ayudarle a Dios. Y ahí es donde usted debe levantar su mano derecha y decirle: Señor, esta mañana reconozco que no necesitas mi ayuda.
Resulta que ellos, Sara en su desesperación, en su momento de debilidad, cuando su fe se debilitó por un momento, tomó la decisión y le dijo a Abraham: aquí solo hay una salida. Dios no me ha respondido dándome hijos, entonces llégate a mi criada y cuando el hijo que ella tenga lo consideraré como mío, porque era parte de un tema de la época. Pero Dios, hermano, ve que nace un Ismael, o sea, un hijo de la criada, pero Dios no lo consideró el hijo de la promesa. Por eso las cosas que nosotros podamos conseguir o lograr fuera de lo que Dios ha hablado, Dios no las considera como la solución para tu vida. Eso es importante que lo entienda, porque lo que veo aquí yo es que le dice a Abraham: Abraham, yo sé que tú piensas que ya lo lograste. Yo sé que tú piensas que ya tienes descendencia, pero lo que yo te prometí es que de tu mujer te iba a dar hijo. Yo te prometí que del vientre de Sara saldría una generación. Y entonces Dios dice: la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Oiga, hermano, la promesa que llega en un momento tan pero tan difícil de creer. Es por eso que entre más difícil de creer sea, voy de este lado, entre más difícil de creer sea, más Dios se va a glorificar. Entre más difícil de creer sea lo que Dios te está hablando, más Dios se va a glorificar en esa situación. Oiga, no tenía ni un hijo, era estéril la mujer, y ahora Dios le dice: sí, la voy a bendecir y ella te dará un hijo. Pero no solo un hijo, ella vendrá a ser madre de naciones. Oiga, qué tremendo esto. Y le dice: oiga, no solamente eso, sino que reyes de pueblos vendrán de ella. Es decir, Abraham, su esterilidad no me limita, su problema no me detiene, lo que tus ojos ven no me importa. Yo voy a hacer con ella algo tan grande y tan maravilloso que, a pesar que en este momento no lo puedas entender, se cumplirá. Ahora mire esto. Hay momentos en que una palabra viene y es difícil de creerla, difícil de recibirla. En ese momento Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? ¿Alguien lo está leyendo conmigo? ¿O está en el WhatsApp? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice que hizo Abraham? Se rió y dijo en su corazón, ni siquiera lo mencionó: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Oiga la pregunta. Ahora, ¿no será que se parece a lo que nosotros pensamos? Cuando Dios viene con una promesa y de repente dice usted: a estas alturas. O miras la condición y dices: ¿cómo va a ser posible esto? Esto es imposible, a nadie le ha pasado. ¿Cómo? Y peor a mí, como cuando usted busca trabajo. Dice, y le dice a alguien: no, si de los 50 para arriba ya no contratan a nadie. Y quizá le puse mucho, va. De los 40 para arriba ya no quieren a nadie, va. Y entonces usted le diga, el Señor te diga: te voy a abrir una puerta, y usted diga: ay Dios, ¿será a los 50? A los 60, imagínese usted tenga 70, a los 70 y se ría, pero una risa, hermano, como de, no sé, de pensar en esa situación. Y dice él: y Sara, o sea, y mi esposa ya de 90 ha de concebir. No, hombre, esta es una locura, ha de haber dicho Abraham. Si allá cuando tenía 75 no pasó, mucho menos ahora que han pasado 25 años. Lo hemos intentado, hemos tratado y no se ha podido de ninguna manera. Y mi mujer no está más joven que antes, sino que al contrario. Entonces, oiga, viene él y dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, Señor, yo me conformo con que tú bendigas a Ismael, si al final es lo que tengo.
Pero el Señor, hermano, no estaba dispuesto a dejar de cumplir lo que había prometido. Y le dijo Dios: ciertamente, escuche esto, porque cada vez que viene algo después de esa palabra ciertamente, agárrese, porque ese ciertamente es: se va a cumplir. Ese ciertamente es no negociable. Ese ciertamente es seguridad de que lo que viene a continuación se va a cumplir. Y Dios le dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Oiga, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora es necesario comprender esto, que el Dios que le está hablando en este momento, oiga, se le ha manifestado a Abraham en su forma o en su nombre, el Shaddai, el Todopoderoso. Es decir, la presentación ya era suficiente como para entender que lo que le estaba hablando era posible, no por Abraham ni por Sara, sino por el Dios que se lo estaba diciendo. Le estaba diciendo: Abraham, abróchate el cinturón, porque hoy te habla el que todo lo puede. Ay, Dios mío, no sé si habrá alguien esta mañana que dice: hoy el que te habla es el Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede. No sé si usted está conmigo acá, pero si usted puede, tóquele el hombro a alguien y dígale: el que todo lo puede es el que te dio la promesa. La promesa no depende de ti, ni de mí, ni de las circunstancias terrenales, ni del gobierno que esté de turno, ni de la moneda que esté circulando, ni de la época que estemos viviendo, sino del Dios de quien salió esa promesa que te dice: soy el Todopoderoso, el que nadie lo detiene, el que todo lo puede, el creador de los cielos y la tierra, el que le da vida a los muertos, el que levanta a los paralíticos, el que le da vista a los ciegos y el que hace oír al sordo. Yo no sé si hay alguien que diga: yo creo en ese Dios. Así que a estas alturas Abraham consideraba que ya no era posible, porque escúcheme algo que siempre le he dicho a usted: el reloj, el cronómetro o el cronos, el tiempo cronológico, muchas veces a nosotros nos juega en contra, porque pensamos que cada minuto que pasa es un minuto menos. Entonces Abraham dijo: si a los 75 no se pudo, mucho menos a los 100. Porque hay gente que piensa que el tiempo jugó en su contra y dice: no, ya me dejó el tren, ya no se puede, no, ya no hay nada que hacer. Imagínese, vuelvo al caso de Lázaro. Lázaro, cuando Jesús se para frente a la tumba y dice: remuevan la piedra, lo primero que hizo Marta fue decir: lleve ya, porque es de 4 días, Señor. En pocas palabras le dijo: yo llevo bien la cuenta, ya pasaron 4 días, ya lleve, ya está podrido, ya no, sus órganos ya no funcionan. Ese olor me dice constantemente que ya no hay nada que hacer. Pero el Señor le responde y le dice: Marta, no te he dicho, ya ves, es el problema tuyo, que yo llegué al discipulado, a darte el discipulado a tu casa, y estabas lavando platos, Marta. Estabas haciendo el refrigerio para los hermanos. Estabas ocupada y no oíste la palabra. Pero yo te di el discipulado donde te dije que si crees verás la gloria de Dios.
Hermano amado, es que qué tremendo entender esto. Para Marta ya no se podía, pero el que estaba delante de ella era el Todopoderoso, el que podía cambiar la condición de Lázaro, el que podía darle vida a los órganos que ya yedían, que podía darle vida al cuerpo que estaba ahí tendido. Aquel que dice: para mí ni la vida ni la muerte es un impedimento, para mí la enfermedad no es un impedimento, para mí nada es impedimento para cumplir mi palabra. Ahora escúcheme acá. Después de esa promesa que Dios le da, parece que las cosas se quedan en calma. Es que después de una palabra, a veces nosotros esperamos que al día siguiente se cumpla, y a veces pasa, porque hay veces que así sucede. Dios te da una palabra y al día siguiente está celebrando. Pero hay veces que no. Hay veces que lo que viene después de una palabra es un silencio. Dios se pronuncia y después, y en ese silencio el tiempo es nuestro peor enemigo, porque empieza a brotar la ansiedad, la impaciencia, la duda, la incertidumbre. Porque, hermano, como humanos no podemos dejar de ver con estos ojos. Yo me imagino, hermano, que Abraham, cada vez que se veía al espejo, sabía que no tenía menos años sino más. Y cuando veía a su esposa, ¿verdad?, decía todavía peor la cosa. Claro, cada día una cana más, ¿verdad? Y sus ojos miraban todo lo contrario a lo que Dios le había prometido. Y a veces Dios te dice: te voy a sacar de esa situación, y usted mira que más se hunde. Y Dios no responde. Y lo que pasa es que Dios no necesita volverte a decir lo que ya te dijo. Dios lo único que necesitas es que creas lo que te dijo. Eso es todo lo que Él necesita. Él no necesita reiterarte y repetirte constantemente, porque lo que Él necesita es que tú confías y creas en la promesa que Él te dio, en que tú camines y digas: bueno, si el Señor lo dijo, Él lo hará. Yo no sé cómo ni tampoco cuándo, lo único que sé es que Él lo hará. Entonces, en el capítulo 18 de Génesis, después de haberle dado esa promesa, escúcheme acá por favor, porque quiero que lleve esta secuencia. Primero Dios le da una promesa, y después Abraham recibe una visitación. Primero Abraham recibe una promesa, y después recibe una visitación del que le dio la promesa. Y dice la Biblia que le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y cuando alzó sus ojos y miró, vio 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Mire qué interesante esto. Abraham, hermano, cuando recibe esta visitación, él mira a estos 3 varones, y él entiende, hermano, que hay algo sobrenatural aconteciendo ahí. Es por eso que nosotros debemos entender cuando Dios está obrando. Él mira: esto no es normal, esto no es natural, aquí hay algo. Y entonces dice: por favor, no pasen de largo, quédense, voy a prepararles comida y todo. Y sale, hermano, y le dice a su esposa que prepare un cabrito y todo eso. Pero luego en el verso 9 se revela el motivo de la visitación, porque esos varones que lo han visitado le preguntan y le dicen:
¿dónde está Sara tu mujer? Es como que estaban revelándole y diciéndole: hemos venido a darle cumplimiento a la promesa que te dimos. Porque toda promesa que el Señor te da tiene un día para ser declarada, pero otro día para ser cumplida. Así que mire a su hermano y dígale: la promesa tiene un día para ser declarada y un día para ser cumplida. Y yo creo, alguien tendría que ayudarme a profetizar esta mañana. Y yo creo con todo mi corazón que para muchos en este lugar el tiempo para recibir el cumplimiento de esa promesa es en el ahora de Dios, en el tiempo que lo estamos escuchando esta mañana. Oiga, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: ahí está en la tienda. Entonces digo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. En pocas palabras le estaba diciendo: yo he venido a decirte este día. Le estaban diciendo: hemos venido a decirte que la promesa que te di acerca del nacimiento de un hijo a través de tu mujer se va a cumplir en el tiempo de la vida. Es decir, de aquí al cabal al tiempo de la vida, lo que tarda la gestación, lo que tarda en que conciba y sea gestado, ella estará cargando un hijo. Pero ahora resulta que Sara estaba escuchando la palabra. Y lo que pasaba era esto. Mire lo que dice el verso 11. Esto era lo que pasaba. Esta era la realidad. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. ¿Cómo eran? Justo cuando la ley de la vida dice: ustedes ya van de salida. Fíjense cómo es el Señor. Ustedes ya van de salida. Ellos podían decir: nosotros ya vamos de salida. Y el Señor dijo: prepárense que van a volver a empezar. Ellos eran viejos, de edad avanzada. Y oiga cómo se iba agravando la cosa. Y por si quedaba alguna sospecha o duda, dice que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Así que biológicamente también era imposible. No había ovulación, no había forma, pues. Ya era de edad avanzada. O sea, lo que está diciendo ahí es que ya no era su tiempo para eso. Y lo peor del caso es que ya no había biológicamente posibilidad. Entonces en el verso 12 dice que Sara se rió y dijo: oiga, después que he envejecido, ¿tendré deleite? ¿Tendré qué? Siendo también mi señor ya viejo. En pocas palabras, Sara dijo: no, hombre, ni yo ni él. Sí, imposible. Señor, ya no podemos, ya somos viejos, ya no hay forma. A mí ya no me funciona nada y a él tampoco. Pero ese no era problema para Dios. Es que, hermano, lo que tú puedas ver como problema, para Dios no lo es. Lo que tú puedas ver como limitante, que tú puedes decir: no, pero es que yo veo que esto es imposible porque el panorama parece que no se puede. No te preocupes, si Dios todo lo puede resolver. Y no Él es el todopoderoso, pues. Entonces mire esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? Es que mire, hermano, el problema aquí es serio. ¿Sabe por qué? Porque el obstáculo de Sara para creer era su condición. ¿Y cuál es el obstáculo nuestro para creer? La incredulidad es lo que yo estoy viendo, el panorama que tengo a mi alrededor, la situación que veo que no mejora.
Es que, hermano, lo tremendo de Sara es que ella no podía eliminar o quitar de en medio el hecho de que ella era vieja. Si así lo está diciendo la palabra. Eso no lo digo yo, lo dice ella. Y lo tremendo del caso, hermano, es que para Dios ese no era un problema. Para Dios era algo sencillo de resolver. ¿Qué es lo que no te funciona, Sara? ¿Qué es lo que no te sirve? Y entonces Sara pudo haberle dicho: todo, Señor. Ya nada me funciona. Y el Señor pudo haberle respondido: ¿y no soy yo tu creador? ¿Y no soy yo poderoso para fortalecer todo lo que no te funciona? Hermano, ¿y no es Dios poderoso para cambiar todo lo que hoy usted mira que esté en su contra? ¿No es Dios poderoso para hacer que todo trabaje a favor suyo? Entonces oiga esto. Esa condición de Sara la limitaba a ella, pero no a Dios. Por eso cuando Jehová preguntó y le dijo: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El verso 14, Dios le hace una pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mire a su hermano vecino y pregúntele: ¿hay para Dios algo difícil? Yo sé que para ti y para mí hay muchas cosas difíciles, pero para Dios no hay ninguna cosa difícil. Para Dios no es difícil, hermano amado, levantar un muerto. Para Dios no es difícil, hermano, prosperarte, sacarte adelante, transformarte, cambiar un corazón. Hermano, si me tiene aquí predicando la palabra, que cualquier persona que me hubiera conocido hubiera dicho: jamás. Bueno, con que está usted aquí, pues. Mire a su hermano, dígale: aquí me ve bien sencillo, pero yo era caso difícil, dígale. Difícil para el hombre, pero no difícil para Dios. Difícil para usted, pero no difícil para Él. Es por eso que tenemos que entender una cosa: la promesa no depende de mí. Es que Dios no me está diciendo que depende de mi condición. Él me está diciendo: yo lo voy a hacer. Es por eso esto, mire, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado, al tiempo señalado. Mire a alguien, dígale: al tiempo señalado. Dígale a otro: al tiempo señalado. Dígale a otro: al tiempo señalado. ¿Sabe qué? Hay un tiempo señalado para tu milagro. Hay un tiempo señalado para la promesa que Dios te dio. Hay un tiempo señalado para que tus ojos vean lo que Dios habló. Hay un tiempo ya establecido en los cielos. Hay un tiempo, hermano, agendado en el cronos y en el kairos de Dios. ¿Sabe el problema? Que nosotros quisiéramos que ese tiempo señalado fuera nuestro tiempo, pero no es nuestro tiempo. Es al tiempo señalado por Él, al tiempo establecido por Él. Ese tiempo profético de Dios, donde Dios ya escribió el capítulo o el libro completo de tu vida. Mire, esto es importante que usted lo entienda. El libro completo de su vida ya está escrito de principio a fin. Lo que pasa es que usted va viviendo quizá el capítulo 7 y el libro de su vida quizá tiene 12 o 15, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces usted está en el capítulo 7, donde narra el problema, donde narra todo lo imposible que se ve, donde narra el panorama. Tranquilo, porque usted no puede leer el 8 todavía, pero Dios ya lo hizo. Cuando llegue a ese capítulo, usted va a decir: ah, pues sí se podía, pero yo no sabía. Es por eso que nuestra realidad nunca va a poder anular las promesas de Dios. La realidad limitaba a Sara para concebir, pero al mismo tiempo habilitaba a Dios para hacer un milagro. Es que tu limitación es la plataforma para que Dios se glorifique. Y por eso es que si volvemos al libro de Hebreos,
dice lo siguiente, para que ahora que usted ya entendió el contexto, en hebreo dice lo siguiente. Dice en el versículo número 11: por la fe la misma Sara, siendo estéril, ¿cómo era? Oiga, recibió fuerza para concebir. Y esto es importante porque dice: y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque lo interesante de los milagros de Dios es que acontecen cuando el hombre dice que ya no se puede hacer nada. Justo cuando el hombre dice imposible, Dios dice: yo lo hago posible. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dice claro que se puede. Y para aquella gente que esta mañana a lo mejor está pensando que ya no es tiempo, que ya se le pasó el tiempo, que el Señor ya se tardó, vine a decirte que Dios va a hacer contigo algo similar a lo que hizo con Sara. Y aunque consideres que está fuera del tiempo, Dios obrará a tu favor. Ahora, ¿cuál fue, escúcheme acá, cuál fue el fundamento de la fe de Sara? ¿Qué es lo que hubo en el corazón de Sara que le dio fuerza para concebir? Porque ahí hay una respuesta. Mire qué interesante. Dice esto, dice que recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque es la razón de cómo lo logró. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si usted logra caminar en esta vida creyendo que el Dios que le prometió es fiel, su fe no va a decaer. Mire qué interesante esto. Aquí no dice porque creyó que era poderoso, sino fiel. Porque muchos creemos en el poder de Dios, pero hay gente que duda de su fidelidad. Porque el poder de Dios no lo podemos negar. Lo vemos reflejado en muchas cosas. Vemos milagros y a veces hasta hemos sido nosotros testigos de los milagros del Señor en otras personas. El problema es cuando se trata de creer que ese milagro también se puede hacer en mí. Hemos escuchado muchas cosas que tienen que ver con lo que Dios hace, pero el problema está cuando se trata de mantenerme creyendo en lo que Dios habló. Y mire qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque ella solo confió en una cosa, solo se agarró de una cosa, de una característica o de una virtud de nuestro Dios, que es la fidelidad. Y esa palabra fiel es maravillosa, porque la palabra fiel habla de la característica de alguien que es constante en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Es alguien, y esta es la definición que más me impactó: fiel es alguien que no defrauda la confianza que se ha puesto sobre él. Es una característica muy peculiar de nuestro Dios. Fiel en el original es la palabra amán, que se refiere al que cría o mantiene como padre a un hijo. Se mantiene criándolo y sosteniéndolo. Esa palabra amán habla de mantenerse firme, de ser confiable, pero habla de permanecer, habla de ser estable y de ser leal. Todo eso es nuestro Dios. Él permanece cuando todos se van. En la vida usted experimentará una cosa: muchos le podrán dar la espalda. Muchos incluso en algún momento de la vida dejarán de darle soporte, pero Dios se mantendrá fiel y Él encontrará la manera siempre de cumplir su promesa. ¿Sabe cómo es esto? ¿Sabe cómo es esto? Es como que si Dios te dijera a ti, o voy a hablar de otro caso, mejor no de ti, pero Elías, mi fidelidad será siempre contigo, Elías.
la forma que yo use para sostenerte podrá cambiar. Por ejemplo, Elías, en medio de la sequía, vete y escóndete en el arroyo de Querit, ahí te enviaré cuervos. Imagínense qué tremendo, cuervos que te lleven pan y carne de día y pan y carne de tarde. Pero de repente dice la Biblia, el arroyo se secó. Y Dios le dijo, Elías, levántate, cambio de estrategia, porque vete a Sarepta de Sidón, porque ahí le he dado yo órdenes a una viuda que te sustente. En pocas palabras, podrá cambiar el método, podrá cambiar la estrategia, podrá cambiar la tubería por la que te llegue la bendición, pero la fuente será siempre la misma, y el Dios de los cielos jamás te dejará solo. Fiel es que permanece, fiel que es confiable, fiel que es estable, no cambia, no varía. Entonces Sara veía una realidad complicada cada día. Imagínese, piense por un momento, por favor, desde el día de la promesa, Sara veía su vejez, la vejez de su marido. El tiempo está pasando, ya no tengo periodo, ya no veo yo condiciones, pero me agarro de su fidelidad, pero confío en su palabra. Pero Sara está más vieja, pero creo que fiel el que prometió. Pero Sara se ve imposible, pero sigo creyendo que fiel es el que prometió. No sé cómo, no sé cuándo, no sé cómo lo hará, pero fiel es el que me dio la promesa. Él encontrará la manera, Él hará el milagro. Aunque me tenga que hacer que vuelvan a hacer, Él lo hará. Yo confío, no confío en lo que veo. Cada día me veo más vieja, pero sé que Dios cumplirá la palabra. Yo no sé si hay alguien que esta mañana necesita comenzar a caminar creyendo que fiel es el que lo prometió. Cada vez que yo veo a mi alrededor las cosas que no están como deberían de estar, me recuerdo que hubo una promesa de Dios acerca de eso. Y cuando me recuerdo de esa promesa, le digo: Padre, no tengo por qué dudar al ver las condiciones. Lo único que yo tengo que hacer es confiar en que tú me hablaste a tiempo, porque una promesa de Dios es una garantía para cuando estás pasando el desierto. Caminas en el desierto, la arena está caliente, sientes el calor del sol, pero hay una promesa: llegarás a la tierra que yo te prometí. Mira a su hermano y dígale: fiel es el que prometió. Cada vez que la realidad le decía a Sara que no se podía, ella respondía: fiel es quien lo prometió. Cada vez que la realidad te quiera decir a ti: mira, pensalo bien, eso es una locura lo que estás creyendo. Fiel es el que lo prometió. Pero mira, hermano, ¿y cómo crees vos que Dios va a hacer eso? No sé cómo, ese no es mi problema. Yo no sé cómo. Lo único que sé, fiel es el que lo prometió. Y el Dios al que yo adoro es fiel y cumple su promesa. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahora mire esto rapidito. Deuteronomio capítulo 7 y versículo número 7 en adelante. Mire qué importante entender y conocer la fidelidad de nuestro Dios. Mire esto: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más que. Mira el que está a la par y dígale: no es que seas el mejor de todos, ni el más bonito, pues va, ni tampoco porque seas el más inteligente de todos. No, no se engañe. No, si sabe por qué no se escogió Dios. ¿Quiere que le diga por qué no se escogió? Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra: lo vil, lo necio, lo débil. Es que eso es lo que nos debe a nosotros
de impactar, vea. Imagínese usted, hermano, que cuando el Señor llegó al lago de Genezaret, vio ahí dos barcas, dice, y se subió a la de Pedro. En ese caso todavía era Simón, vea. Se subió a la de Simón. ¿Usted cree que se subió porque era la mejor barca? Se subió porque era la del fracasado, la del que no había pescado nada, la del que había fallado, pues. Entonces, hermano, ¿y por qué llegó Dios a nuestra vida? ¿Porque estábamos bien? No. Porque no podíamos. Entonces les dice, ¿saben qué? No es porque ustedes sean mejor que otro pueblo, no es porque ustedes sean una nación más grande, no es porque ustedes sean mejores personas, no. Oiga esto, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino, ahí viene el punto, sino por cuanto Jehová os amó. Tan sencillo. Oiga, y quiso guardar el qué. Grítelo fuerte, grítelo fuerte. Espéreme. El juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga lo que le está diciendo aquí, permítame. ¿Saben por qué los he venido a sacar de la servidumbre en la que estaban? Le está diciendo a ese pueblo. ¿Saben por qué los vine a liberar de la mano de Egipto? ¿Saben por qué los vine a sacar y los vine a rescatar? No porque ustedes sean un pueblo que se lo merezca, sino porque soy fiel. Y esto que estoy haciendo hoy se lo prometí a sus padres. Hice un pacto con Abraham y yo no le voy a fallar a Abraham. Es mi fidelidad la que me está moviendo a hacer. Ahora mire esto, fidelidad consiste en que aunque no me convenga, aunque no me sirva a mí, yo cumplo lo que prometí. Le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, David hace un pacto con Jonatán. ¿Se acuerda de eso usted? Algunos lo han oído. Jonatán le dice, mira, vamos a hacer un pacto. Yo te prometo que si mi padre quiere hacer algo contra ti, yo te voy a avisar. Y luego él le dice, y tú prométeme una cosa, que cuando seas rey no permitirás que mi descendencia sea borrada. Ese fue un pacto. Pasados los días, Saúl y Jonatán mueren y David llega al trono. ¿Qué necesidad tenía David de cumplir lo que había pactado? Si Jonatán ya no vivía, ya estaba muerto. ¿Quién le iba a demandar? Nadie se dio cuenta, fue solo entre ellos dos. Entonces viene y dice David, manda llamar a sus criados y dice a los criados que eran de Saúl, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Así le dijeron, oiga esto, sí hay uno, pero es un lisiado de los pies. Lo que estaban diciéndole, ¿para qué? No te conviene, no te sirve, va a ser carga, lo vas a tener que estar manteniendo siempre, no te va a ayudar en nada. ¿Le parece? ¿Le suena parecido? Espérese, voy de este lado porque algunos no han caído. ¿No le parece o no le suena parecido el Señor siendo fiel con nosotros si nosotros solo somos carga para Él? ¿En qué le ayudamos si Él nos tiene que estar ayudando siempre?
¿De qué le servimos si Él tuvo que venir a servirnos? Imagínese, hermano, no es por conveniencia. La fidelidad que algunos consideran solo se llama conveniencia, porque son fieles mientras les conviene algo y dejan de serlo cuando ya obtuvieron lo que buscaban o cuando ya no pueden lograr lo que pensaban. Es por eso que siempre hemos dicho esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando ya tenemos plumas, cuando ya podemos volar, porque cuando usted ya puede volar, no se olvide quién lo alimentó en el nido. Fidelidad es mantenerse fiel a pesar de que yo no me pueda lucrar de eso. Por eso el Señor, hermano, dice: yo no vine a rescatarlos porque ustedes representen una gran nación. De hecho, el Señor podría decir: ¿y yo qué gano con decir que soy el Dios de Israel? Nada. La nación más insignificante, desobedientes y cualquier otra cosa. Los tengo que estar ayudando, tengo que pelear sus batallas, tengo que darles de comer, tengo que perdonarlos, borrar sus iniquidades, un montón de cosas. Pero como soy fiel y se lo prometí a Abraham, su padre, hice un pacto con él, lo voy a cumplir, aunque no saque nada al respecto. Es por eso que la Biblia dice que Él permanece fiel aun cuando nosotros fuéramos infieles. Hermano, por eso es que mire qué interesante esto. La fidelidad del Señor consiste en que aunque yo no me lo gane y tampoco lo merezca, Dios cumplirá su promesa en mí y en usted también. Aunque usted, hermano, diga: ay, Señor, pero ¿y tú qué ganas con ser mi Dios? Pues nada, dice el Señor, pero como yo soy fiel, voy a cumplir lo que te prometí. Porque oiga, Él habla de un juramento y dice la Biblia: por mí mismo he jurado que lo voy a bendecir. Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su promesa siempre. Él le dijo, Sara dijo: no, el Dios al que yo sirvo y el Dios al que yo adoro y el Dios que yo conozco es fiel. Es un Dios fiel, es un Dios que no abandona, es un Dios que cumple su promesa, es un Dios que aunque pase el tiempo, Él está ahí conmigo. Es que mire, hermano, si tan solo usted puede conocer la fidelidad de Dios, usted va a poder caminar con seguridad en esta tierra. Ahora escuche esto. Dice la Biblia que no hay nadie más fiel o fiel como Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la palabra. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas cosas pueden cambiar a nuestro alrededor, pero Él no cambiará. Dios estará siempre ahí para llegar en el momento de la necesidad. Ahora, escúcheme aquí. ¿Qué tiene que ver todo esto con la cena del Señor? Es tan sencillo entender esto. Si Él cumplió la promesa de venir y pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no va a cumplir todo lo demás que nos ha prometido? Si lo más difícil, oiga, cuando Él dijo: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Yo me ponía a pensar en algo. Permítame un segundo. Creo que lo más difícil para Dios, si es que fue difícil, pues pongámoslo en perspectiva, debe haber sido entregar a su Hijo en la cruz, haberlo visto padecer por nosotros, haberlo visto ser azotado, vituperado, haberlo visto caminar con el madero hacia el Calvario, sabiendo lo que venía, haberlo visto colgado en esa cruz, traspasado con una lanza, y todavía en el mismo
lugar de muerte, ser vituperado por aquellos que lo azotaban. Y si no se detuvo en ese momento, ¿cómo se detendrá para cumplir lo que te ha prometido? Si cumplió la promesa, Isaías dice: yo iré, yo salvaré a mi pueblo. Si él tuvo que hacerse hombre y venir no a pasear, no vino a la tierra de paseo, no vino a disfrutar de la vida, no vino a disfrutar lujos, ni comidas, ni placeres. Vino a pagar el precio por nuestro pecado. Y si vino a hacer eso, lo que en realidad yo considero y digo: Señor, qué tremendo que tú digas que no hay nada difícil para ti, si eso debió haber sido doloroso. ¿Cuántos alguna vez, cuántos son padres o madres aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos han visto pasar a sus hijos por un momento difícil? ¿No le dan ganas a ustedes salir corriendo No, si usted, hermano, en el colegio alguien se lo está molestando, usted ya siente que le dan ganas de ir a decirle al otro cipote, va. Cipote es del hebreo, que significa niño. Le dan ganas de ir a decirle: ¿qué te pasa vos conmigo? Ahora imagínese al Señor viendo a su hijo padecer todo eso. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Tremendo, ¿verdad? En la cruz oscureció el cielo, se cubrió y tuvo que dejar a su hijo morir en esa cruz para cumplir una promesa, porque el que es fiel cumple lo que prometió, aunque le cueste. Y ese es el Dios al que adoramos, el Dios al que servimos. Fiel es nuestro Dios, Dios fiel, que guarda sus pactos y sus juramentos, que cumple sus promesas. Yo quiero que mis hermanos que van a repartir la cena nos ayuden. Y mientras tanto usted quede ahí de pie, solo quiero decirle esto. Deuteronomio dice, la porción que leímos en el versículo 9 dice: conoce pues. Pero esa palabra conoce o conocer es la palabra yadá. Y yadá habla de un conocer por relación. Es que a Dios no lo podemos conocer de otra manera que no sea caminando con Él. ¿Y cómo conocer su fidelidad si no es en esos momentos tan difíciles cuando todo se ve imposible?
Pero Él dice: no te preocupes, yo soy fiel, yo cumpliré mi promesa, yo haré lo que te prometí, nunca te fallaré. Señor, pero yo no siento que sea digno de que tú me des lo que me prometiste. Es que no es por ti, soy yo, es mi carácter, mi naturaleza. No puedo mentir ni arrepentirme de lo que he dicho. Wow. Es por eso que en esta bendita hora, cuando estemos tomando los elementos de la cena, debemos recordar que ni la cruz impidió que Él cumpliera la promesa de salvarnos. Ni teniendo la cruz por delante, Él pudo haber retrocedido. De hecho, Él le dijo al Señor: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo interesante es que el Padre pudo haber dicho: no, mejor ya no, tiene mucho precio esto. Pero Él dijo: ya lo prometí y yo soy fiel. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué promesas te ha dado Dios que tú en este momento a lo mejor miras imposible? ¿Qué palabras salieron de la boca del Señor para ministrarte un día, que hoy las estás viendo difícil por el panorama a tu alrededor? Que tú dices: ay, yo veo complicado. No te preocupes, Él es el Todopoderoso. Pero además de eso, Él es fiel para cumplir lo que te prometió. He caminado con un Dios fiel. Mire lo que le estoy diciendo. He caminado con un Dios fiel. He visto su fidelidad en este ministerio de manera que usted no tiene idea. Nunca el Señor nos ha abandonado. Me ha abandonado gente, pero nunca el Señor. Nunca el Señor me ha abandonado. No por mí. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió. Cuando me llamó, Él me dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Él en su llamado me dijo: yo te voy a respaldar. Por esa razón, Dios ha levantado a muchos, no por mí, sino para cumplir su promesa. Por esa razón, Dios ha prosperado a muchos que creyeron que Dios los prosperó por ellos, y no, era por una promesa. He caminado con un Dios fiel. He visto su fidelidad en todo. Un día de estos caminábamos, íbamos con unos hermanos. Fui invitado a predicar a una vigilia en un lugar bastante así como bien metido en una colonia en Apopa. Y cuando nos bajamos del carro y comenzamos a caminar, tuvimos que cruzar bastante así de manera interna, y me decían los hermanos: en otro tiempo no hubiéramos podido entrar aquí, me dijeron. Estás equivocado, hermano, le dije yo, porque en otros tiempos nosotros entramos a lugares que no se podía entrar y salimos para la gloria del Señor, porque Dios nos mandaba. Y Él muchas veces nos hizo invisibles su fidelidad, hermano. Les he contado que en una ocasión fuimos a predicar a una casa comunal en Soyapango. No me acuerdo, hermano Herbert, ¿te acordás cómo se llamaba ahí? Bosques de Prusia, ahí, una casa comunal. Y cuando llegamos, los hermanitos bien lindos, vea, pastor, me dijeron, aquí adentro se queda. Me dijo: no vaya a andar saliendo porque aquí es peligroso. Pero como yo camino con un Dios fiel, entonces yo sabía en lo que andaba. Yo no andaba paseando, yo andaba haciendo lo que tenía que hacer.
Y de repente, hermano, pues se tardaba un poquito el inicio de la actividad y me dio hambre. Qué raro, ¿ah? Y por allá afuera había una señora vendiendo, en ese momento estaba vendiendo atoles y otras cosas. Y de repente me salí y me fui a comprar. Y entonces yo solo oía que decían: pastor, pastor, no sé qué. ¿Qué pasó? Les dije yo. No, que mire que ahí es peligro. Tranquilo, si yo estoy comprando. Hermano, ¿hemos creído en un Dios fiel o no? He pasado por momentos difíciles, de desafíos, y lo que me ha sostenido es: Señor, yo confío en tu fidelidad. Y los momentos que ahora pueda estar viviendo, sigo confiando en su fidelidad. No sé cómo, ni tampoco cuándo, solo sé que Él es fiel y Él lo hará. No me mintió el Señor, nunca me ha mentido, jamás. Él me dijo: yo voy a caminar contigo, solo créeme. Y eso es lo que he hecho, creerle a Él. Y eso es lo que usted tiene que hacer, creer en el Señor. Y cuando las cosas se ponen difíciles, diga: Señor, no sé cómo y tampoco cuándo, pero eres fiel. Si el que te prometió es fiel, se va a cumplir. Ahora, si el que te prometió es político, olvídese. Si fue promesa de campaña, olvídela. Estoy bromeando. Pero si fue el Señor, grábelo en su corazón, escriba la promesa y atesórela, porque se cumplirá, será para usted. Y aunque las cosas, como Sara, se pongan difíciles, siga confiando, porque su limitación jamás detendrá la mano de Dios, porque las circunstancias nunca le dirán a Dios que no se puede, porque Él es el Dios todopoderoso. Cierre sus ojitos.